Y con esta llanera, un abrazo también a todos nuestros hermanos venezolanos que nos escuchan a nivel nacional y en todo el mundo a través de la señal de PBO Radio, la radio con fe. Y tu amiga Patricia Arbulú quiere en este momento decirte que a veces es doloroso ver de qué es lo que va ocurriendo en nuestro país. Ojalá ustedes me puedan entender cuando uno ha emigrado en las circunstancias donde miles de peruanos tuvimos que salir en la época de finales de los 80 y inicios de los 90, cuando el terrorismo impedía de que podamos realizar nuestros sueños y veíamos el desmoronamiento de nuestra sociedad, de nuestra patria, de nuestra democracia, de nuestro país, de nuestras almas. Es muy difícil. Y entonces cuando vemos que tenemos un gobierno que es un desmadre y que está en el borde constante, limitando con personajes que fueron parte de todo ese caos que vivimos por muchos años, muchas décadas, y nos llevó miles de vidas de nuestros hermanos peruanos, y ver de que de alguna manera tenemos un poco de permisividad frente a los hechos, pues a mí se me rompe el alma, porque digo, no puede ser de que volvamos nosotros a repetir la misma cantaleta, y peor aún cuando hemos visto que hace unos años venían nuestros hermanos venezolanos hasta caminando, de bus en bus, y veíamos que buscaban libertad, buscaban qué comer, buscaban salir adelante. Por supuesto, como toda inmigración, hay de todo, y se lo digo yo porque yo soy una inmigrante en un país como Estados Unidos de América. Y como una ciudadana de pie también he abogado por los derechos de los inmigrantes, con el respeto del país, pero también lo he dicho, le he alzado mi voz, y por eso no me han llevado presa, por eso no me han perseguido, por eso no me han cuestionado. Ahora bien, cuando vemos en estos días unos titulares donde una mujer, una abogada, que la conocemos muchos fuera del país y en el país, por su labor, por su historia de vida. Ahí en el año 2010 estaba con su hija menor y una bala tocó a una de sus hijas. Pudo haberla matado a ella, pudo haber matado a la hija por la espalda. Miserables. Ella veía que ya su país lamentablemente iba perdiendo todo, incluso la seguridad. Y yo sé que nosotros, los peruanos, sabemos lo que es eso. Que en cualquier momento nos matan. ¿Y qué haces? Bueno, la posibilidad de irme, me voy. Y no dijo me voy a Estados Unidos, como la gran mayoría de nuestros hermanos venezolanos. No, se fue a Perú, enamorada del Perú. Hizo patria en el Perú. Se sensibilizó con lo que ocurría en el Perú. Empezó a ayudar también a sus hermanos. Y como no, obviamente, como todos, lo que hizo fue contar su historia, y por eso no se le puede penalizar. Una mujer de bien, haciendo las cosas a derecho, y sin embargo, cuando quiso hacerse ciudadana peruana, empiezan a verle quicos y quesos de todo, y la demanda migración. Le hace una demanda que yo personalmente pienso que ha sido por alzar su voz y por advertir. Porque esto que estamos viviendo hoy los peruanos se gestó hace unos cuantos años atrás. Esa es la verdad. De complicidad con los otros gobiernos. Entonces bien, este jueves pasado ya le dieron su ultimátum. Se tiene que ir. Y se tiene que ir la activista de los derechos humanos venezolana, Paulina Pachín, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Entre Nos, aquí en PBO Radio. Muchísimas gracias desde la clandestinidad. Gracias por atender a nuestro llamado, Paulina. Quiero saber
¿cuál es el próximo paso a seguir? Hola Patricia, muchas gracias por esta oportunidad, por esta ventana hacia la libertad de expresión. Quiero agradecer también a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de PBO Radio. Y bueno, es una situación difícil y te agradezco mucho la introducción, pero me atrevo a hacer un par de aclaraciones. Claro. Yo llegué al Perú porque yo era activista en Venezuela, era abogado de un medio de comunicación en Venezuela opositor al régimen de Hugo Chávez. Uh-huh. Pocos meses antes que yo sufriera el periódico se llama Notitarde. Se llamaba Notitarde, okay, de línea opositora. Uh-huh. Meses antes que yo sufriera el atentado, un periodista nuestro recibió un atentado y un sicario le quitó la vida porque estaba haciendo investigaciones incómodas. Uh-huh. Y meses después me tocó a mí un atentado en el cual participó la policía bolivariana de mi estado, que es el estado Carabobo. Uh-huh. Y en ese atentado yo estaba acompañada con mi hija y mi hija resultó baleada. Uh-huh. Yo solo tengo una hija. Con la fe y la bondad de Dios que mi hija sobrevivió, uh-huh, y tomé la decisión de dejar a Venezuela por el amor de madre. Porque uno puede amar muchísimo su país y créeme que amo mucho mi país, uh-huh, pero a veces hay que poner en una balanza el gran amor que uno le tiene a la libertad, a la democracia, a esa lucha a tu país, uh-huh, versus el amor y el deber que también uno tiene como madre. Uh-huh. Así que en el 2011 llegué a este país que se convirtió en mi nueva casa, en mi nuevo hogar, donde crié a mi hija porque llegué con mi hija de 10 añitos. Uh-huh. ¿Por qué Perú? Porque Perú era un país que en el 2010 crecía al 7%, era un país democrático, era un país que ya había vivido terrorismo y yo creía que el Perú era un país que ya había aprendido lo que era el comunismo, lo que era el terrorismo y ya había superado etapas que nosotros estábamos empezando a vivir en Venezuela durante el socialismo del siglo XXI que se mantiene en estos momentos en Venezuela. Uh-huh. Así que, y no me quería ir lejos de casa, yo siempre albergué en mi corazón y en mi mente la idea de que Venezuela iba a reconstruirse, uh-huh, y volver a ser un país democrático. Uh-huh. Con los años me di cuenta que eso no sucedería tan pronto como yo deseaba en mi corazón. Y en suelo peruano, también debo decirlo, yo recibía constante persecución política, uh-huh, de agentes del chavismo en suelo peruano. Y de hecho yo inicié investigaciones. ¿Desde cuándo? Perdón, ¿desde cuándo tú sentiste o tuviste estos altercados con miembros de inteligencia? Desde el año 2012, y bueno, fueron variados, o sea, cuando hablo de variados... ¿No puedes comentar algún acontecimiento? Claro. En el año 2012, yo haciendo un trámite en el consulado de Venezuela, fui secuestrada temporalmente por aproximadamente 6 horas por el embajador de Venezuela, uh-huh, alegando que me iba a extraditar de forma irregular a mi país porque era una traidora a la patria, porque es el término que usan los comunistas, ¿no? Uh-huh. En aquel momento no se logró, obviamente porque era muy difícil. Perú era un país institucional, no me podían sacar de esa manera clandestina, uh-huh, y no lo logró. Uh-huh. El embajador, después hubo otro embajador en el 2017. Perdón, ¿cuál es el nombre del primer embajador del año 2012? Alexander Yanes. Alexander Yanes. Uh-huh. El embajador, después hubo otro embajador de Venezuela que se llama Diego Molero, que en el 2017 presentó una denuncia penal porque yo con un periodista peruano de Willax Televisión, denuncié la violación de los derechos humanos de los niños, especialmente venezolanos, uh-huh, porque no se emitían pasaportes y eso afectaba la identificación del niño y los trámites migratorios de los niños, uh-huh, principalmente. Uh-huh. La respuesta fue que el embajador de Venezuela denunció a Willax Televisión como medio de comunicación al periodista y a mí, que el periodista fue Jaime Chint. Uh-huh. A mí me denunció por instigación al odio, traición a la patria y usurpación de funciones.
por tomar la vocería de la denuncia de las violaciones sistemáticas en Venezuela. He denunciado también el delito de reglaje, así se llama acá en el Perú, sí. Porque he tenido agentes del chavismo permanentemente abajo en el edificio de mi casa, tomándome fotos, haciéndome seguimiento, y esas fotos y esos seguimientos eran transmitidos en la televisión nacional en Venezuela. Entonces todo esto viene sucediendo. En el 2019 aparecieron unos carteles terribles para malponerme con Lima, que decía Paulina Fachín, asesina de peruanos, terrorista, justicia popular, que sabemos muy bien nosotras qué es justicia popular. Básicamente es llevarte a una plaza, apedrearte y asesinarte allí, ¿no? Entonces ha sido muy sistemático y ha sido físico la persecución, me explico. Además de las amenazas que tú puedes recibir para tu familia telefónicamente o indirectamente o a través de enviados, ¿no? En el 2018, dado a toda esta persecución, además que porque este país se convirtió en mi casa, como bien lo decía antes, decido solicitar la nacionalidad peruana por naturalización, cumpliendo todos los requerimientos de ley. Y eso para mí significó que se me abrió una cacería de brujas al mejor estilo del chavismo, pero en Lima. Se filtró mi expediente migratorio con información personal que circulaba en redes sociales, y el proceso duró más del tiempo regular. Según la norma dura 1 año, duró casi 2 años. Y en el medio de la pandemia, a mí se me notifica vía correo que en la pandemia 2020 se me notifica por correo que había sido denegada mi solicitud, y en agosto del 2020, a pocos días de aperturarse migraciones, se me inicia un proceso sancionatorio, un primer proceso sancionatorio, alegando que yo había mentido a la administración, cosa que es completamente falsa. Según migraciones, la mentira es que yo, cuando inicié mi proceso de nacionalización, mentí diciendo que trabajaba en una empresa. Y eso es completamente cierto. Y es tan cierto que la ley de migraciones del Perú exige que los contratos de extranjeros sean certificados y aprobados por el Ministerio del Trabajo y registrados y autorizados por migraciones. Para que quienes nos escuchan entiendan la calidad de falsedad que está alegando migraciones. O sea, migraciones tiene mi contrato de trabajo y ellos fueron los que aprobaron mi contrato de trabajo. Ahí es donde voy. O sea, ¿quién más que ellos para conocer el registro de un extranjero, ¿no? Se me inició un proceso completamente arbitrario. Yo me defendí en la vía administrativa. A la fecha de hoy yo no he visto el expediente ni los documentos a través que justifican la acusación. Y tengo 2 años violándose el debido proceso. Eso es fundamental en la defensa de alguien. Claro. Se me terminó ese proceso, se me terminó el viernes 13 de agosto del 2021 y no se me condenó. Y el 16 de agosto del 2021, que fue el lunes, se me reaperturó por los mismos presuntos delitos que no he cometido, un nuevo proceso sancionatorio. Es decir, estoy siendo juzgada por el mismo delito dos veces, que también es inconstitucional, es ilegal desde todo punto de vista, tanto de la legislación nacional como de la legislación internacional. Y todo esto empezó en el año 2020, me dices. Sí, empezó el 2020, imagínate, en medio de la pandemia, que te llegue un proceso de No me sorprende expulsión. porque tú has sido muy crítica de Vizcarra. No, represalias. Fíjate que Vizcarra tuvo una política muy xenófoba con respecto a la comunidad venezolana, al grado que llegó a crear una policía especial para perseguir, apresar a los criminales venezolanos. Era así, y era una publicidad así. Llegó a justificar el desempleo en el Perú porque los venezolanos le quitamos el trabajo a los peruanos. Cosa igual que Belmo. Que era
Ajá. que era completamente falsa porque obviamente el Perú lamentablemente dejó, y yo no suelo hablar del tema de peruanos, hablo en esta oportunidad porque estoy hablando contigo que estás en Estados Unidos, pero para nadie es una mentira que el Perú lamentablemente ha dejado de crecer al ritmo que venía creciendo y que desde hace mucho está en una recesión, no en una recesión como tal, sino que las empresas, muchas han cerrado, y es lo que viene pasando. Entendemos. Ahora, el presidente Castillo, cuando inauguró este gobierno, su gobierno, sí, por llamarlo así, gobierno, dijo de que a cualquier extranjero que se le encontrara cometiendo un delito en 72 horas se iba. Se refería a los venezolanos, fue específico con eso. ¿Tú estás de acuerdo con esa medida que no se ha cumplido, pero tú estarías de acuerdo con eso? Mira, desde el punto de vista moral, sí, desde el punto de vista jurídico, no. Me explico. Y me explico jurídicamente. Cuando una persona comete un delito en territorio del Perú, tiene que ser un delito penal, tiene que ser juzgado y sancionado en ese lugar. Es decir, por ejemplo, si viene un delincuente y viola a una niña en Perú, usted no lo puede expulsar, usted lo tiene que procesar en Perú y usted lo tiene que apresar en Perú. Si usted lo expulsara, le regalarían la libertad. Sí. Y ahora, lo que va a pasar es que el delincuente va a salir y volver a entrar. Pero permíteme hacerte una aclaratoria en ese sentido, tú que estás hablando del momento de la toma de posesión del presidente Castillo. El presidente Castillo tomó la posesión del cargo, como sabemos, y en ese discurso lo da al Día del Perú, el 28 de julio. En agosto, los primeros días de agosto, el régimen de Nicolás Maduro oficialmente solicitó la lista de los refugiados, de los asilados, de los extraditables, con toda la información de direcciones, teléfonos, estatus. Hizo una solicitud formal a la Cancillería del Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, que fue entregada, que se hizo pública, que se hizo pública a través del diario Perú 21. Se filtró la información y justamente yo fui como activista la que denuncié esa situación y dije, estamos corriendo riesgo los activistas. En el Perú hay expresos políticos, líderes políticos que han conseguido en este país vivir con sus familias, trabajando y vivir en las condiciones que se vive aquí en el Perú, trabajando con libertad, pudiendo caminar en la calle. Y estoy hablando que incluso hemos traído a expresos políticos como Vilca Fernández, que tenía doble nacionalidad porque él es venezolano peruano y era un preso del régimen. Posteriormente a eso, hace 15 días atrás, y yo también lo denuncié, en El Peruano, sabemos que es el diario oficial, se anunció un acuerdo de cooperación judicial entre Michael Moreno, que era el presidente del Poder Judicial en Venezuela, porque cambió hace pocos días, y el gobierno del Perú, que después tuvo que salir a desconocer la Cancillería en buena hora, porque era ilegal, ¿no? O sea, no cumplía con los requerimientos de tratados internacionales previstos en las normas. Pero la realidad es que lo que están haciendo en estos momentos conmigo es ejecutar ese acuerdo judicial que no se llegó a firmar y esas solicitudes que viene haciendo Maduro. Mi trabajo y mi desempeño aquí ha sido como activista de derechos humanos y como representante de los millones de venezolanos que en estos momentos se les está violando sistemáticamente los derechos humanos. Además, soy abogado ad honorem de presos políticos y de refugiados en el Perú y vengo desempeñando desde hace mucho tiempo a través de una ONG que se llama Haciendo Futuro, la integración y protección para niños, niñas y adolescentes venezolanos, refugiados que llegan al Perú y de mujeres. Ahora, mira, Paulina, yo quisiera saber si lo vas a apelar, si puedes apelarlo. Y si lo vas a hacer. Nosotros
Sí, nosotros yo recibí la notificación de expulsión que ordena la Policía Nacional del Perú ejecutarla, y eso es importante tenerlo. Es decir, ahorita hay una orden expresa para la Policía del Perú para capturarme, apresarme y expulsarme a Venezuela. Y también es importante, y antes de explicarte, ¿qué significa para mí que me expulsen a Venezuela? Por favor. Significa que yo voy a pasar a formar parte de la lista de presos políticos de Venezuela. Porque lo que le molesta a Nicolás Maduro es que desde el Perú se ejerció una vocería firme y contundente contra la tiranía, contra la dictadura, no solamente individual como activista de derechos humanos, sino que desde aquí se creó el Grupo de Lima, que molestó tanta la dictadura venezolana. Entonces eso, de una u otra forma, es como la retaliación, y yo debo pagar en Venezuela por haber hecho ese trabajo de denunciar lo que pasaba en mi país. El día siguiente que me dieron la orden de expulsión, bueno, cabe destacar que cuando me presentaron la orden de expulsión yo tuve que huir de casa, porque obviamente, bajo este riesgo, es un riesgo irreparable que a mí me entreguen al régimen de Caracas. Claro. Y al día siguiente mis abogados presentaron un habeas corpus solicitando la suspensión de la medida. Todavía no hemos tenido respuesta al respecto. Cabe destacar que yo, viendo toda esta arbitrariedad, violación de las normas del debido proceso, el riesgo inminente, yo judicialicé todo este proceso, y la orden de expulsión es una orden apresurada. Ese proceso está judicializado. O sea, pareciera que Migraciones piensa que yo voy a ganar el juicio y que esa sentencia va a ser exactamente, que no, esa sentencia va a evitar la expulsión. ¿Esa sentencia por quién está firmada? No, la sentencia todavía no se ha emitido porque en mi caso, como se trata de una violación de derechos humanos y derechos constitucionales, está en el Tribunal Constitucional en estos momentos del Perú. Yo te deseo lo mejor de los éxitos en este proceso de apelación. ¿Quieres tú decirle algo al mundo? Patricia, sí. Les quiero decir que responsabilizo al gobierno del Perú si soy expulsada y entregada al régimen de Nicolás Maduro. Lo responsabilizo por mi vida, y aprovecho esta ventana para solicitar el apoyo a las organizaciones internacionales, a los medios de comunicación, para que hagan una voz ante este atropello, a las autoridades americanas y a los senadores, que hay muchos que se interesan por lo que sucede en Latinoamérica, y muchos muy dedicados a la denuncia de derechos humanos, de violación de derechos humanos en Venezuela, que a mí, si se me entrega al régimen de Nicolás Maduro, voy a formar parte de la lista de presos políticos. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Paulina, estaremos muy atentos con lo que ocurra con tu caso. Muchísimas gracias por esta valentía y las mejores de las suertes. Toma de amor. ¿Cómo no voy a